Imagine por un momento que alguien le dijera que durante casi un siglo, millones de personas en todo el mundo fueron sometidas a operaciones quirúrgicas para extirpar órganos perfectamente sanos, que generaciones enteras de médicos fueron instruidos en las más prestigiosas universidades del planeta para arrancar del cuerpo humano piezas que la naturaleza había tardado millones de años en perfeccionar, y que detrás de esa política sanitaria no había únicamente ignorancia científica, sino también intereses económicos, ideologías disfrazadas de progreso y una arrogancia intelectual que costó sufrimiento a decenas de millones de pacientes. No se trata de una teoría conspirativa nacida en los márgenes de Internet. Se trata de un capítulo documentado de la historia de la medicina occidental que, por razones que iremos desentrañando a lo largo de estas páginas, rara vez se enseña en las facultades y casi nunca se menciona en los medios de comunicación. La historia comienza con una pregunta aparentemente inocente que un anatomista alemán formuló a finales del siglo XIX. ¿Para qué sirve el apéndice? La respuesta que la ciencia oficial dio a esa pregunta desencadenó una de las campañas quirúrgicas más agresivas y más cuestionables de la era moderna, y sus consecuencias llegan hasta nuestros días. Pero antes de adentrarnos en los hechos, conviene hacer una advertencia. Lo que va a leer no pretende desacreditar a la medicina. Al contrario, pretende recordar que la medicina, como toda empresa humana, es falible, que las certezas de una época pueden convertirse en los errores de la siguiente, y que cuando el dinero y la ideología se mezclan con la ciencia, el resultado puede ser devastador. Lo que sigue es la crónica de cómo se declaró la guerra a los órganos inútiles del cuerpo humano y de cómo esa guerra la perdimos todos. Todo empezó, como tantas cosas en la historia de la ciencia, con una idea brillante llevada demasiado lejos. En 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies, una obra que transformó para siempre nuestra comprensión del mundo natural. Entre los muchos conceptos que Darwin introdujo, había uno que tendría consecuencias imprevistas en el ámbito de la medicina: la noción de que los organismos vivos conservan, a lo largo de su evolución, estructuras que alguna vez fueron funcionales, pero que, con el tiempo, dejaron de serlo. Darwin los llamó rudimentos. Eran, según él, vestigios de un pasado evolutivo, restos de funciones que el cuerpo había abandonado a medida que se adaptaba a nuevas condiciones de vida. El ejemplo más conocido era el coxis humano, interpretado como el recuerdo de una cola que nuestros ancestros primates habían dejado atrás. La idea era elegante, coherente con la teoría evolutiva y, en principio, bastante razonable. El problema fue lo que vino después. En 1893, un anatomista alemán llamado Robert Wiedersheim publicó una obra titulada La estructura del hombre, un índice de su pasado, en la que llevó la idea darwiniana hasta sus últimas consecuencias. Wiedersheim elaboró una lista de lo que él consideraba órganos vestigiales del cuerpo humano. No eran 3 ni 5, eran 86. 86 estructuras del cuerpo que, según este anatomista, habían dejado de cumplir función alguna y eran, en esencia, basura evolutiva. En esa lista figuraban las amígdalas palatinas, el apéndice vermiforme, las muelas del juicio, el timo, el bazo, parte del oído interno, ciertos músculos faciales, los pezones masculinos y el coxis, entre docenas más. Para Wiedersheim, el cuerpo humano era un desván evolutivo, lleno de trastos que la naturaleza había olvidado retirar. La lista fue recibida con enorme entusiasmo. En un momento en que el darwinismo luchaba por imponerse frente al creacionismo, la existencia de órganos inútiles parecía prueba irrefutable de la evolución. Si el hombre hubiera sido diseñado por un creador inteligente, ¿por qué tendría piezas que no sirven para nada? Fue un argumento poderoso, pero tenía un defecto fatal. Partía de la premisa de que, si un científico no conocía la función de un órgano, ese órgano no tenía función. Era, en el fondo, un argumento basado en la ignorancia. Y la ignorancia, como veremos, resultó ser mucho más peligrosa cuando se la vistió con bata blanca. Porque la lista de Wiedersheim no se quedó en los libros de anatomía. Muy pronto, llegó a los quirófanos.
Y lo que ocurrió allí cambiaría para siempre la relación entre los pacientes y sus propios cuerpos. A principios del siglo XX, la cirugía vivía una auténtica revolución. La introducción de la anestesia general, los avances en técnicas de asepsia y la mejora del instrumental quirúrgico habían convertido las operaciones, que hasta hacía pocas décadas eran casi sinónimo de muerte, en procedimientos relativamente seguros. Los cirujanos, embriagados por sus nuevas capacidades, buscaban razones para operar, y la lista de Wiedersheim les proporcionó una justificación científica perfecta. Si esos órganos no servían para nada, razonaron, ¿por qué no quitarlos antes de que causaran problemas? Era mejor prevenir que curar. Un apéndice sano podía inflamarse en cualquier momento y provocar una peritonitis mortal. Unas amígdalas sanas podían infectarse y causar fiebre reumática. Las muelas del juicio, al no tener espacio suficiente en la mandíbula moderna, podían crecer torcidas y dañar el resto de la dentadura. ¿No era más sensato eliminar esas bombas de relojería antes de que estallaran? La lógica parecía impecable, y la práctica se extendió con una rapidez asombrosa. En Estados Unidos, las amigdalectomías se convirtieron en el procedimiento quirúrgico más común del país durante las primeras décadas del siglo XX. En 1934, un estudio realizado en Nueva York reveló datos escalofriantes. De 1.000 niños examinados, 611 ya habían sido operados de las amígdalas. Los 389 restantes fueron enviados a un grupo de médicos para evaluación. De estos, 174 fueron recomendados para amigdalectomía. Los 215 que quedaron fueron enviados a otro grupo de médicos. Este segundo grupo recomendó operar a 99, y cuando los 116 restantes fueron evaluados por un tercer grupo, se recomendó la operación para otros 52. Al final del proceso, solo 65 niños, de los 1.000 originales, escaparon a la recomendación quirúrgica. El mensaje era claro. No importaba cuántos médicos examinaran a un niño sano, casi siempre encontraban una razón para quitarle las amígdalas. No era medicina basada en la evidencia, era una doctrina quirúrgica convertida en automatismo. Con el apéndice ocurría algo similar, aunque con matices distintos. A diferencia de las amígdalas, el apéndice no se extirpaba de forma profiláctica en todos los pacientes, pero sí se desarrolló una cultura médica que trataba cualquier dolor abdominal como una posible apendicitis. La apendicectomía se convirtió en una de las cirugías de urgencia más frecuentes del mundo occidental, y durante décadas, miles de apéndices sanos fueron extirpados por error diagnóstico, con tasas de apendicectomías en blanco, es decir, operaciones en las que el apéndice resultaba estar sano, que llegaron a superar el 20% en algunos hospitales. Pero hubo un caso aún más extremo. En las décadas de 1950 y 1960, varios cirujanos estadounidenses y británicos promovieron la idea de la colectomía profiláctica, la extirpación preventiva de partes del intestino grueso, incluido el ciego, que alberga el apéndice, para prevenir enfermedades futuras. Aunque esta práctica nunca alcanzó la popularidad de la amigdalectomía, su sola existencia revela hasta dónde podía llegar la doctrina de los órganos sobrantes. En cuanto a las muelas del juicio, la extracción se convirtió en un rito de paso casi universal para los adolescentes del mundo occidental a partir de la segunda mitad del siglo XX. En muchos países, los dentistas recomendaban su extracción incluso cuando las muelas habían erupcionado correctamente y no causaban ningún problema. La justificación era siempre la misma. Es mejor quitarlas ahora, porque tarde o temprano darán problemas. Millones de operaciones, millones de pacientes, una misma justificación. Su cuerpo tiene piezas que no necesita. ¿Pero era realmente así? ¿O había algo más detrás de aquella obsesión por operar? La respuesta involucra cifras que pocos se atrevieron a poner sobre la mesa. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, es necesario hablar de dinero. Porque si la doctrina de los órganos vestigiales proporcionó la justificación teórica para las extirpaciones masivas, fue el sistema económico de la sanidad el que las convirtió en una práctica sistemática y autoperpetuante. En Estados Unidos, donde la medicina ha estado históricamente vinculada al modelo de pago por servicio,
Cada operación representa un ingreso para el cirujano, para el anestesista, para el hospital y para la industria farmacéutica que suministra los materiales. A mediados del siglo XX, una amigdalectomía era un procedimiento rápido, sencillo y enormemente rentable. Se realizaba en menos de 30 minutos, requería una hospitalización breve y tenía tasas de complicaciones relativamente bajas. Era, en términos puramente económicos, la operación perfecta. Las cifras lo confirman. En 1959, se realizaron aproximadamente 1.200.000 amigdalectomías en Estados Unidos. 1.200.000 operaciones en un solo año sobre un órgano que la ciencia consideraba inútil. El coste total alcanzaba cifras astronómicas, y cada año el ciclo se repetía. Pero la dimensión económica no se limitaba a las amigdalectomías. La extracción de muelas del juicio se convirtió en una de las fuentes de ingresos más estables para la odontología quirúrgica. En los años 2000, estudios independientes estimaron que en Estados Unidos se extraían aproximadamente 10 millones de muelas del juicio al año, generando un volumen de negocio que superaba los $3.000 millones anuales. Muchas de esas extracciones se realizaban sobre muelas que no presentaban ningún síntoma ni patología demostrable. ¿Significa esto que existía una conspiración organizada? No necesariamente. La realidad es más sutil y más inquietante. No hacía falta una conspiración. Bastaba con un sistema donde los cirujanos ganaban más cuanto más operaban, donde las aseguradoras pagaban sin cuestionar y donde los pacientes, educados para confiar ciegamente en sus médicos, aceptaban las intervenciones sin preguntar. Hubo, sin embargo, voces disidentes. Algunos epidemiólogos advirtieron sobre lo que llamaban la cirugía del entusiasmo, procedimientos que se realizaban más por inercia y beneficio económico que por necesidad. Y un dato resulta revelador. En el Reino Unido, donde el Sistema Nacional de Salud no operaba bajo incentivos de pago por servicio, las tasas de amigdalectomía fueron significativamente más bajas que en Estados Unidos. Cuando no había un incentivo económico directo para operar, se operaba menos. Pero el dinero no lo explica todo. Había otra fuerza, más profunda y más difícil de combatir, que impulsaba la doctrina de los órganos sobrantes. Una fuerza que tenía que ver con la propia naturaleza de la ciencia y con la resistencia del ser humano a admitir que se ha equivocado. Existe un fenómeno en la historia de la ciencia que los epistemólogos llaman el argumento de la ignorancia. Consiste en afirmar que algo no existe o no tiene valor simplemente porque no se ha encontrado evidencia de su existencia o de su valor. Es una falacia lógica tan antigua como el pensamiento humano, pero en el campo de la medicina tuvo consecuencias especialmente graves. Cuando Robert Wiedersheim declaró que el apéndice, las amígdalas y decenas de otras estructuras eran vestigiales, no lo hizo porque hubiera demostrado que esos órganos carecían de función. Lo hizo porque, con los conocimientos y los instrumentos de su época, no había sido capaz de descubrir cuál era esa función. La diferencia es crucial. No es lo mismo decir, no sé para qué sirve esto, que decir, esto no sirve para nada. Sin embargo, durante casi un siglo, la medicina trató ambas afirmaciones como equivalentes. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque mientras los cirujanos del mundo occidental se dedicaban a extirpar amígdalas, apéndices y muelas del juicio con un fervor casi misionero, otros científicos, generalmente ignorados por el establishment médico, iban descubriendo, poco a poco, que aquellos órganos inútiles eran cualquier cosa menos inútiles. Las amígdalas palatinas, por ejemplo, durante décadas fueron tratadas como simples focos de infección, nidos de bacterias que convenía eliminar cuanto antes. Pero ya en los años 1950, investigadores del campo de la inmunología comenzaron a sospechar que las amígdalas desempeñaban un papel importante en el sistema inmunitario. Las amígdalas, descubrieron, son tejido linfoide. Forman parte de una red de defensa que protege las vías respiratorias superiores contra los patógenos que entran por la boca y la nariz. Son, literalmente, los centinelas del sistema inmunitario en la puerta de entrada del organismo. En 1968,
un equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota publicó un estudio que debería haber cambiado la práctica médica de la noche a la mañana. El estudio demostraba que los niños a quienes se les habían extirpado las amígdalas tenían una incidencia significativamente mayor de infecciones respiratorias en los años posteriores a la operación, comparados con niños que conservaban sus amígdalas. Los centinelas habían sido eliminados y las infecciones entraban sin oposición. Pero el establishment médico tardó décadas en asimilar estos hallazgos. No fue hasta los años 90 cuando las principales asociaciones médicas comenzaron a restringir las indicaciones para la amigdalectomía, reconociendo, con notable retraso, que las amígdalas no eran órganos inútiles, sino componentes funcionales del sistema de defensa del cuerpo. Con el apéndice, la historia se repitió con una variación aún más sorprendente. En 2007, un equipo de investigadores de la Universidad de Duke descubrió que el apéndice funciona como un refugio para las bacterias beneficiosas del intestino, una copia de seguridad biológica del microbioma. Se demostró que las personas sin apéndice tenían mayor riesgo de desarrollar enfermedades intestinales, incluida la infección por Clostridioides difficile. El órgano inútil resultó ser pieza clave de un sistema que la ciencia del siglo XIX ni siquiera sabía que existía. Y las muelas del juicio tampoco eran las inútiles reliquias que la odontología del siglo XX pretendía. Los terceros molares, como se denominan técnicamente, son perfectamente funcionales cuando disponen de espacio suficiente en la mandíbula. El problema no son las muelas en sí, sino el cambio en la dieta humana, de alimentos duros y fibrosos a alimentos blandos y procesados, que ha reducido el tamaño de la mandíbula a lo largo de los últimos milenios. Es la mandíbula la que se ha quedado pequeña, no las muelas las que están de más. Uno a uno, los órganos vestigiales de la lista de Withersheim fueron reivindicados por la ciencia moderna. Pero si la ciencia ya sabía que esos órganos no eran inútiles, ¿por qué las extirpaciones masivas tardaron tanto en detenerse? La respuesta nos obliga a mirar más allá de los quirófanos, hacia los pasillos del poder académico y corporativo. En 1962, el filósofo de la ciencia Thomas Kuhn publicó La estructura de las revoluciones científicas, donde sostenía que la ciencia avanza mediante cambios de paradigma. Los científicos trabajan dentro de un marco conceptual que determina qué preguntas se formulan y qué respuestas se aceptan. Cuando aparecen datos que contradicen ese marco, la comunidad tiende a ignorarlos o reinterpretarlos. Solo cuando las anomalías se acumulan hasta ser imposibles de ignorar, se produce el cambio. La historia de los órganos vestigiales es un ejemplo perfecto de este fenómeno. Durante décadas, los datos que cuestionaban la inutilidad de las amígdalas, el apéndice y otros órganos fueron sistemáticamente ignorados por la corriente principal de la medicina. No porque los médicos fueran estúpidos o malvados, sino porque el paradigma dominante, la idea de que esos órganos eran basura evolutiva, era tan poderoso, estaba tan arraigado en la formación médica y tan respaldado por las autoridades académicas que cuestionarlo resultaba casi impensable. Un joven médico que, en los años 40 o 50, hubiera sugerido que quizá no convenía extirpar las amígdalas de todos los niños, habría enfrentado la hostilidad de sus colegas y problemas en su carrera profesional. Los libros de texto afirmaban que esos órganos eran inútiles. Los profesores lo enseñaban. Los cirujanos más prestigiosos lo confirmaban con su práctica diaria. El sistema se protegía a sí mismo. A esto se sumaba el sesgo de confirmación institucional. Cuando una organización ha invertido años de práctica y reputación en una línea de actuación, admitir que era errónea supone un coste reputacional enorme. Es más cómodo seguir haciendo lo mismo. Así fue como la medicina occidental mantuvo durante décadas una práctica que los datos empezaban a cuestionar. Las amigdalectomías no se redujeron significativamente hasta los años 80 y 90, casi 3 décadas después de que los primeros estudios inmunológicos demostraran la función de las amígdalas. Las apendicectomías profilácticas perduraron hasta bien entrado el siglo XXI, y las extracciones preventivas de muelas del juicio siguen siendo objeto de debate en la comunidad odontológica actual, con países como el Reino Unido,
donde el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica recomendó en 2000 que se dejara de extraer muelas del juicio asintomáticas. El caso británico es particularmente revelador. Cuando el sistema de salud público analizó los datos sin el sesgo de los incentivos económicos, la conclusión fue inequívoca. La extracción profiláctica de muelas del juicio sanas no estaba justificada. Esa recomendación redujo drásticamente las extracciones en el Reino Unido, mientras que en Estados Unidos la práctica continuó siendo habitual durante años más. La inercia del sistema, los intereses económicos, el sesgo de confirmación, todo ello explica por qué las extirpaciones masivas tardaron tanto en frenarse. Pero hay un último capítulo de esta historia que aún no hemos contado. Un capítulo que tiene que ver con las consecuencias reales, medibles, documentadas, a veces trágicas, de haber declarado la guerra a los propios órganos. Es difícil calcular con precisión cuántas personas sufrieron consecuencias negativas por la extirpación innecesaria de órganos sanos. Las cifras globales son, por definición, aproximadas, pero los datos disponibles permiten dibujar un panorama que debería invitar a la reflexión. Comencemos por las amígdalas. Un estudio publicado en 2018 en la revista JAMA Otolaryngology, que analizó datos de más de 1.200.000 pacientes daneses seguidos durante 30 años, encontró que las personas a quienes se les habían extirpado las amígdalas en la infancia tenían un riesgo casi 3 veces mayor de desarrollar enfermedades de las vías respiratorias superiores en la edad adulta. El estudio también encontró un aumento significativo del riesgo de enfermedades alérgicas y de asma. Las amígdalas, al parecer, no solo protegían contra las infecciones inmediatas, sino que entrenaban al sistema inmunitario durante la infancia, preparándolo para enfrentar amenazas futuras. Los investigadores fueron cautelosos. En casos de infecciones recurrentes graves o apnea obstructiva, la operación puede seguir estando justificada. Pero las amigdalectomías realizadas por precaución habían tenido consecuencias a largo plazo que la medicina de la época no previó. Con el apéndice, los hallazgos son igualmente inquietantes. Diversos estudios realizados en la primera y segunda décadas del siglo XXI han encontrado correlaciones entre la apendicectomía y un mayor riesgo de enfermedades inflamatorias intestinales, infección por Clostridioides difficile e incluso ciertos tipos de cáncer colorectal, aunque este último punto sigue siendo objeto de investigación. Un metaanálisis publicado en 2019, que revisó datos de más de 70 estudios, concluyó que la apendicectomía estaba asociada con un aumento moderado, pero estadísticamente significativo, del riesgo de varias patologías intestinales. Las muelas del juicio también dejaron un rastro de consecuencias. La extracción conlleva riesgos reales: daño al nervio alveolar inferior, infección posoperatoria, hemorragia y fracturas mandibulares. Un estudio publicado en 2007 estimó que en Estados Unidos se producían cada año más de 11.000 casos de daño nervioso permanente asociado a estas extracciones. 11.000 personas al año con secuelas irreversibles por una operación que, en muchos casos, era innecesaria. Pero quizás la consecuencia más insidiosa de toda esta historia no sea médica, sino cultural. Durante casi un siglo, la doctrina de los órganos vestigiales enseñó a generaciones enteras de personas a desconfiar de su propio cuerpo, a creer que la naturaleza había cometido errores, que el cuerpo humano era una máquina defectuosa que necesitaba la intervención del cirujano para funcionar correctamente. Esa mentalidad caló hondo en la cultura médica occidental y, en cierta medida, sigue presente hoy. Sin embargo, no todo en esta historia es sombrío, porque la ciencia, a pesar de sus errores y de sus inercias, tiene una cualidad que la distingue de cualquier otra forma de conocimiento humano: la capacidad de corregirse a sí misma. Y esa corrección, como veremos, ya está en marcha. Si Robert Withersheim pudiera ver la ciencia de hoy, probablemente no reconocería su propia lista. De los 86 órganos que declaró vestigiales, la inmensa mayoría han sido reivindicados. El timo resultó ser la sede de la maduración de los linfocitos T, células fundamentales del sistema inmunitario adaptativo. El coxis, supuesto vestigio de una cola perdida, es un punto de anclaje esencial para músculos del suelo pélvico,
ligamentos y tendones. Los músculos auriculares están conectados al sistema nervioso de maneras que apenas comenzamos a comprender. Los pliegues del oído externo desempeñan un papel demostrado en la localización espacial del sonido, pero el caso más espectacular de reivindicación es el del microbioma intestinal. Cuando la ciencia del siglo XIX declaró que el apéndice era inútil, no tenía la menor idea de que el intestino humano alberga billones de microorganismos esenciales para la digestión, la inmunidad, el metabolismo e incluso la salud mental. El ciego y el apéndice son piezas clave de ese ecosistema. El apéndice produce inmunoglobulinas y participa activamente en la regulación inmunitaria intestinal. La lección es tan clara como incómoda. La ciencia de cada época tiende a creer que sabe más de lo que realmente sabe. Los anatomistas del siglo XIX, con sus microscopios rudimentarios y su desconocimiento total de la inmunología y la microbiología moderna, se atrevieron a decretar que docenas de estructuras del cuerpo humano eran basura evolutiva. Y los cirujanos del siglo XX actuaron en consecuencia, extirpando sin miramientos lo que no entendían. Hoy, la lista de Wiedersheim ha quedado reducida a un puñado de estructuras cuya función sigue sin estar completamente clara. Y aún en esos casos, la prudencia científica aconseja no asumir que carecen de función, sino reconocer que aún no la hemos descubierto. La ciencia se ha corregido. La pregunta que queda por responder es si hemos aprendido la lección. ¿Estamos dispuestos a admitir que el cuerpo humano es más sabio de lo que pensamos? ¿O volveremos a cometer el mismo error bajo una forma diferente? Sería un error pensar que la era de las extirpaciones masivas es un capítulo cerrado de la historia de la medicina. Las prácticas más extremas han sido abandonadas, sí. Ya casi nadie defiende la amigdalectomía sistemática en niños sanos, y la apendicectomía profiláctica ha pasado al olvido. Pero las dinámicas que hicieron posibles esas prácticas, la arrogancia científica, los incentivos económicos perversos, la inercia institucional y la tendencia a tratar la ignorancia como conocimiento, siguen estando presentes en la medicina contemporánea. Piense, por ejemplo, en el debate actual sobre las cesáreas. La Organización Mundial de la Salud estima que la tasa ideal debería situarse entre el 10 y el 15% de los partos. Sin embargo, en muchos países las tasas superan el 30% y en algunos de América Latina alcanzan el 50%. ¿Cuántas responden a los mismos incentivos económicos que alimentaron las amigdalectomías masivas? O piense en la prescripción masiva de estatinas para reducir el colesterol. Millones de personas las toman a diario, pero un número creciente de investigadores cuestiona si los beneficios justifican los riesgos en pacientes sin eventos cardiovasculares previos. El debate recuerda incómodamente a la lógica de las extirpaciones preventivas. Intervenir sobre un cuerpo sano para prevenir un problema que quizás nunca llegue. La historia de los órganos vestigiales nos ofrece al menos 3 lecciones que cualquier ciudadano debería tener presentes cuando se relaciona con el sistema sanitario. La primera lección es que la ignorancia no es lo mismo que el conocimiento negativo. El hecho de que la ciencia no entienda algo no significa que ese algo carezca de valor. Cada vez que un médico dice, esto no sirve para nada, conviene preguntarse, ¿no sirve para nada o no sabemos aún para qué sirve? La segunda es que los incentivos económicos influyen en las decisiones médicas más de lo que nos gustaría admitir. Un sistema sanitario basado en el pago por servicio puede generar un exceso de intervenciones, igual que un sistema basado en el ahorro puede generar un déficit de atención. La tercera, quizás la más importante, es que la autoridad científica no es infalible. Cuestionar respetuosamente las recomendaciones médicas, pedir segundas opiniones y exigir evidencia sólida antes de aceptar cualquier intervención no es anticiencia. Al contrario, es aplicar el propio espíritu científico, el escepticismo constructivo, a las decisiones que más nos afectan. Al final de este recorrido, queda una imagen que merece ser recordada. Durante más de un siglo, cirujanos de buena voluntad, pero formados bajo una doctrina errónea, extirparon millones de amígdalas, apéndices y muelas del juicio, convencidos de que estaban mejorando el diseño de la naturaleza. No lo estaban mejorando, lo estaban mutilando. No por maldad,
no por incompetencia, sino por una teoría científica llevada más allá de sus límites. Un sistema económico que premiaba la intervención sobre la observación, una cultura médica refractaria al cambio y una arrogancia intelectual que confundió la ignorancia con el conocimiento. Hoy sabemos que el cuerpo humano es infinitamente más complejo y más sabio de lo que los anatomistas del siglo XIX pudieron imaginar. Cada órgano, cada tejido, cada estructura tiene una razón de ser, aunque esa razón pueda no ser evidente a primera vista. El apéndice protege nuestro microbioma, las amígdalas entrenan nuestro sistema inmunitario, las muelas del juicio están perfectamente diseñadas para una mandíbula que nuestra dieta moderna ha empequeñecido. La lista de Withersheim, aquel catálogo de 86 órganos supuestamente inútiles, ha quedado para la historia como un monumento a los peligros de confundir lo que no entendemos con lo que nos sirve. La humildad ante lo desconocido no es debilidad, es la forma más elevada de inteligencia. Quizás la próxima vez que alguien le diga que una parte de su cuerpo no sirve para nada, usted recuerde esta historia. Y quizás, antes de aceptar que le extirpen algo que la naturaleza tardó millones de años en crear, se haga una simple pregunta. ¿No sirve para nada? ¿O todavía no sabemos para qué sirve? Porque si algo nos enseña esta historia, es que el cuerpo humano guarda más secretos de los que la ciencia ha sido capaz de desvelar. Y que esos secretos, cuando finalmente se revelan, suelen demostrar que la naturaleza sabía muy bien lo que hacía.